Bueno, vamos con el videoanálisis de los mercados de acciones. Como siempre, tomaremos como referencia el índice norteamericano operable más importante, el S&P 500. Y vamos a ver cómo se está desarrollando este impulso fantasma o esta subida zombie, como la he titulado, ya que tiene unos ingredientes bastante raros que nos hacen ser muy precavidos. Bueno, el precio ha conseguido superar este periodo lateral que llevaba entre 4.200 y 4.000 y por ahora prosigue ese ascenso con una resistencia ahora mismo en los 4.300 que se corresponden con estos máximos anteriores. Bueno, hasta aquí no hay más problemas. Es posible que se quede un tiempo atascado en esta zona tan solo por esta resistencia técnica. Pero bueno, tampoco tiene por qué y en principio puede perfectamente continuar la subida pues 100 o 200 puntos más arriba. Sobre todo por el momento, como digo, tan extraño en el que nos encontramos. Bueno, el precio hasta aquí no nos dice mucho más. Simplemente prosigue desarrollando el impulso que ahora vamos a ver nuevo, a falta de producir señales de compra que ya comentamos en el vídeo anterior. Bueno, a la hora de operar en bolsa, a mí me gusta estructurar las diferentes fases en las que se encuentra la cotización y definirlas un poco en base a su riesgo y su dificultad. Por eso, me gusta mucho usar este gráfico que últimamente estoy mostrando bastante y que separo en impulsos o montañas, ¿no? Normalmente la fase que corresponde a la montaña número 1 es una de las que exigen más convencimiento en el sistema, ya que normalmente viene precedida de caídas fuertes, ¿no? Como fue la anterior que tuvimos. Pues llega un punto en el que no sabe uno muy bien si realmente el mercado va a seguir desplomándose o no. Y el sistema de cada uno tiene que dar una señal muy potente de compra para ser capaz de, en plena caída, pues empezar a comprar, ¿no? Lógicamente. Esto, como digo, correspondería a una fase de nervios de acero, casi, pero creyendo en que el sistema tiene que funcionar, ¿no? Hay otras fases de mercado, como son la 2 y en parte la 3, en el cual ya se hace un seguimiento algo más normal, el riesgo disminuye un poco y se opera en base a señales más precisas y de un plazo menor de tiempo. No es como en la fase 1 que normalmente son entradas de más a medio plazo, ¿no? Más largas, puesto que se inicia una pauta más extensa. A lo que voy es que esta montaña número 4, este impulso número 4 en el que se encuentra ahora, normalmente corresponde a la fase de más riesgo, ya que muchas veces su recorrido es muy pequeño, muy errático y produce señales contradictorias. Y este es un muy buen ejemplo, ya que vimos en vídeos anteriores cómo esta supuesta señal de compra que vemos en este indicador y que debería haberse visto en muchos otros, pues no ha sido así. Y lo que es más importante, el precio no ha corregido directamente. Se ha mantenido lateral y posteriormente ha empezado a producir este impulso número 4, confirmándose, ¿no? Por parte de bastantes indicadores. Esto es clásico de este tipo de momentos de mercado y, bajo mi punto de vista, es un motivo para mantenerme fuera, deshacer posiciones o, como mucho, mantener alguna pequeña, pero, en su mayoría desaparezco, ¿no? de la operativa en este índice. A modo de ejemplo, ya que está cerca, alejo un poco el gráfico y vemos aquí en la anterior gran tendencia alcista, estas montañas, no siempre son tan bonitas como hemos visto antes, ¿no? A veces producen dibujos algo más complejos. Pero a lo que voy es que, como vemos aquí, la número 3 se mantuvo durante bastante tiempo relativamente estable, pero cuando llegó la número 4 comenzó una fase muy complicada con señales muy difíciles de seguir, a pesar de que el precio, continuó poco a poco subiendo. Tuvo posteriormente una corrección que fue totalmente válida y se produjo de forma normal y seguidamente incluso dibujó un quinto impulso, una quinta montaña. El precio sigue subiendo sin problemas y, de hecho, y están ahí los vídeos,
yo ya estaba comentando que aquí estaba pasando algo raro y que seguramente venía un desplome en bolsa más grave de lo que pensábamos. La espera se hizo más larga de lo que pensaba porque evidentemente a la bolsa hay que darle tiempo y muchas veces lo alarga todo para lo que tiene que ser, ¿no? Para confundir a todo el mundo y no permitir una operativa correcta pues a la mayoría, porque si la mayoría gana, pues esto no funciona. Estos indicadores no hacían más que, producir señales erróneas, como digo. Fueron varios meses de mantenerse desde fuera mirando, estudiando un poco todo y el sistema no hacía una y otra vez más que decir que esto se venía para abajo. Bueno, al final, con paciencia, evidentemente, pues se produce, ¿no? El movimiento que todo el arsenal de indicadores pues nos iban avisando. En resumidas cuentas, lo que trato de decir es que podemos estar en una situación parecida, solo que en los comienzos de la misma. Algo así a lo que podíamos estar más o menos en agosto del año 2021, en los que los indicadores ya hacían cosas raras y el precio pues con sus subidas y bajadas en el fondo seguía escalando posiciones. Ya desde más o menos desde hace un mes que no tuvimos esa señal de compra, que no hubo corrección, se empezó a estropear, ¿no? Un poco la forma de dibujar de varias herramientas y esto como mínimo nos tiene que poner alerta. En este gráfico vemos arriba el Niche y abajo el indicador de nuevos máximos y nuevos mínimos. En rojo sería el de nuevos mínimos. Aquí podemos ver otro síntoma de que algo no va muy bien. Si el indicador rojo es el de nuevos mínimos, el azul es el de nuevos máximos. Y hay que fijarse un poco y darse cuenta de este tipo de cosas, que los nuevos mínimos en toda esta caída del índice Niche, que es el más amplio, como digo, estos mínimos se han mantenido en una zona pues entre 150 y un poco menos, ¿no? Lógicamente, al llegar a la parte más baja de dicha corrección, pues ha habido un nuevo pico hasta ese nivel de 150 y estaba ahí un poco jugando. Lo curioso es que una vez se inicia la nueva subida, el nuevo impulso, con una vela alcista muy potente, que se podría considerar casi un día de largos, posteriormente a esta vela se ha dado un nuevo mínimo bastante más grueso de los anteriores que había en plena caída. Esto no suele corresponderse con una subida sana. No es normal que una vez dejamos atrás la base de la corrección, pues tengamos un pico superior a los mínimos hechos en el descenso. Son cosas que, hay que apuntarse a la hora de decidir qué tipo de operativa vamos a tener. Y aquí tenemos pequeños avisos de que tengamos cuidado, porque algo no va bien. Aquí tenemos un poco la prueba de lo comentado antes, en los osciladores de los McClelland, que nos dieron una confirmación de inicio de nuevo impulso prácticamente pues en la base, ¿no? En el mínimo hecho. Se cruzó al alza esta directriz, que es el punto de referencia, tanto en el Niche como en el S&P 500, de forma sincronizada. Y como hemos visto antes, el pico de nuevos mínimos se ha dado en esta pequeña vela negra, posterior a dicha confirmación. Esto es algo que para muchos ha podido pasar desapercibido, pero que hay que tenerlo en cuenta y que ensucia bastante esta nueva subida. La deja un poco como con pies de barro. En este gráfico tenemos una comparativa entre el Niche arriba y el S&P 500 abajo, y solo quería mostrar una vez más la divergencia bajista que se está produciendo entre el índice amplio y el índice que operamos. Es raro, muy muy raro, que dicha divergencia no produzca un efecto devastador sobre el S&P 500 y reaccione cayendo. Esta acción sería lo normal, con lo cual la probabilidad sigue jugando a favor de que el índice S&P 500 no aguante y caiga. Pero como siempre el mercado a veces sorprende, y en caso de que el índice Niche consiga hacer nuevos máximos, superar estos anteriores, y lógicamente el S&P 500 también siga subiendo, pues sería un hecho extraño y muy aislado en comparación con lo que se ve pues en un histórico de muchos años atrás.
Bueno, el empuje que tienen los valores de gran capitalización es indudable. Aquí tenemos el gráfico de Apple. En escala diaria, bueno, ha conseguido dilatar un poco los máximos históricos. Si nos vamos a una escala semanal, bueno, vemos que efectivamente se ha cerrado por encima de los máximos anteriores en diciembre del 2021 y siguiendo con esta misma escala, bueno, hay sitio de sobra para completar incluso un throwback a la antigua resistencia y seguir subiendo sin problemas. Tenemos aquí un margen de caída máximo de un 7%, que es bastante tratándose de Apple. Si volvemos a la escala diaria, bueno, buscamos la ayuda de algún indicador, pues vemos que todavía se mantiene bien y, bueno, a cierta distancia de una señal peligrosa, bueno, que podría llegar en apenas una o dos sesiones, cierto es, pero bueno, por ahora no la ha dado, así que tiene cierto margen de recorrido extra. El caso de Microsoft es en parte similar, ha alcanzado el máximo anterior histórico y se ha girado bastante. Un soporte en 3.12 zonales, bastante cerca, y un indicador que, bueno, también se parece un poco al de Apple, próximo a esa señal de peligro, que va a depender mucho pues, de lo que haga entre 2-3 sesiones próximas. El caso de Google o Alphabet también se parece, ha llegado a resistencia, está un poco luchando ahí, y el indicador a cierta distancia todavía, que bueno, que le da también cierto margen. La verdad es que el sector tecnológico está fortísimo, no hay más que ver el Nasdaq cómo ha superado esta directriz, que es como si no lo hubiese visto, y sobre indicadores está haciendo algo similar. Sobrepasó su resistencia, su punto de referencia, hizo el throwback y rebotó. Y bueno, por ahora se mantiene en una situación muy cómoda, lejos en parte de una señal de cierre o como mínimo de peligro. En el Dow Jones vemos un hombro cabeza a hombro invertido, bastante claro, y bueno, en caso de ejecutarse, proyectaría mucho más arriba todos los índices norteamericanos, ya solo por contagio y por lo que supone, pues llevaría seguramente el S&P 500 un 4 o un 5% más arriba por lo menos. Incluso el índice Russell de pequeñas compañías está reaccionando al alza con retraso, pero al menos lo hace. En resumidas cuentas, tenemos unos índices que a nivel precio están funcionando muy bien, con bastante fortaleza, pero que a nivel indicadores, por lo menos en cuanto al S&P 500, pues se ve un fondo de mercado que cojea con bastantes sombras, un poco sucio, entre comillas. Estamos en pleno impulso número 4, no se ha hecho la corrección debida del impulso anterior y bueno, aquí el mercado nos puede hacer una mala jugada en cualquier momento. Por lo tanto, vamos a mantener una precaución extra con nuestras posiciones y vamos a ver en el próximo vídeo más datos con otro análisis.